Se nota cada vez más aquellos países, fíjese usted, como Brasil, como los Estados Unidos, que en algún punto apostaron, de alguna manera probaron a sus sistemas sanitarios y que después tuvieron que dar marcha atrás, tuvieron que ir directamente a una cuarentena cada vez más estricta. Esto pasa en algunos estados de los Estados Unidos y también en algunos estados de Brasil, ¿no? Y son aquellos que cuentan por miles las víctimas y que realmente creo que va a quedar un recuerdo muy amargo de la gestión tanto de Donald Trump como también de Jair Bolsonaro. En la Argentina, obviamente la situación es distinta, se tomó la decisión de la cuarentena en forma bien temprana y eso al mismo tiempo, piénselo conmigo, es un factor fundamental que va a hacer que el gobierno tenga que soportar mucha tensión y mucha presión. ¿Por qué? Bueno, porque justamente tan temprano tomó el gobierno la decisión, para mí acertada, de la cuarentena, que finalmente después va a tener que sostenerlo en el tiempo, sobre todo porque viene el clima frío en la Argentina. Bueno, ahí también va a haber que observarlo en detalle. Vamos a seguir hablando de este tema y sobre todo cómo el coronavirus, cómo la irrupción de la pandemia y de la cuarentena también, porque en definitiva ambas cosas, ¿no? La pandemia y la cuarentena nos cambiaron la vida. Bueno, ¿cómo es observado por alguien muy inteligente, que yo aprecio mucho, que es Ricardo Foster, filósofo, asesor del presidente? Ricardo, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Julián. Bueno, qué gusto estar en contacto con usted. ¿Qué podemos consignar que nos está pasando a los argentinos como si fuera una especie de diagnóstico? Digo, en términos hasta filosóficos, en términos de sociología, digamos, ¿cómo estamos atravesando este momento? A ver, nos está pasando de todo, Sí. sobre todo algo que no imaginábamos, que nos tomó de sorpresa a los argentinos y al planeta. En verdad había señales. Se imaginaba que podía suceder y sin embargo se hizo muy poco para tratar de evitarlo. Pero una vez que aconteció, obviamente ha trastornado nuestras vidas, ha cambiado nuestra óptica de muchas cosas. Estamos imaginando, tratamos de intuir cómo será el día después que salgamos de la pandemia. No sabemos todavía cómo vamos a salir, cuánto tiempo. Si bien hay una especie de sacralización de la ciencia últimamente, la ciencia la verdad que está trabajando con muchas dificultades, no solamente porque la vacuna no es algo sencillo de descubrir y de resolver, sino porque también hay intereses cruzados. Una cosa es imaginar a aquellos que están buscando la vacuna para convertirlo en un bien universal para la humanidad y aquellos otros que solo piensan en la vacuna como un negocio. Los argentinos creo que hemos tomado una decisión muy acertada, fue la decisión de iniciar una cuarentena muy rigurosa el 20 de marzo, que obviamente nos plantea muchas dificultades, tiene sus costos económicos, sabemos que no es nada sencillo para muchísima gente atravesar la cuarentena, aquellos que viven en condiciones difíciles, precarias, también aquellos que tienen pequeños comercios, pequeñas industrias y que resulta muy complejo. Pero se tomó una decisión que ha sido acompañada también por un Estado que se está reconstruyendo. No nos olvidemos nunca que venimos de un Estado vaciado, debilitado, con un Ministerio de Salud que fue convertido en Secretaría de Salud, donde prácticamente los recursos escasearon, se cerraron áreas enteras y había que reconstruir. Pero también una decisión de colocar una cantidad muy, muy grande de dinero para llegar a los sectores más humildes, para llegar a las pequeñas y medianas empresas, para llegar a los cuentapropistas, a los trabajadores en negro, para sostener el aparato jubilatorio, en fin, una decisión que va mucho más allá del coronavirus, porque pone en evidencia el rol del Estado. ¿Qué pasa cuando el Estado está ausente y no funciona? ¿Y qué pasa cuando el Estado está presente y construye mecanismos para mejorar la situación, que insisto, es extremadamente compleja? Recién escuchábamos Estados Unidos y Brasil. Estados Unidos, la reforma que inició Reagan allá en la década de los 80 fue destruyendo sistemáticamente la salud pública. Hoy, si uno no tiene un sistema de salud privado o no tiene un seguro de salud, en Estados Unidos literalmente se muere. Muere. Ricardo, usted, en Brasil, en fin, ¿Usted coincide que la irrupción del virus, bueno, me acuerdo de la frase de Albert Camus, ¿no? Que decía, bueno, la guerra
y la peste, decía él, pero bueno, en este caso es la guerra y la pandemia, son cosas que suceden cuando todos están pensando en otra cosa precisamente, o están todos de alguna manera prestando atención a otra cosa. Digo, la irrupción de la pandemia nos muestra más desigualdad de la que suponíamos que había en la Argentina. A ver, yo creo que hay algunos que pecan de exceso de ingenuidad, por no llamarlo de cinismo. ¿Hace cuánto tiempo que viene mostrando que vivimos en un mundo extremadamente desigual, que Sí. nunca la humanidad fue más desigual como en este tiempo histórico? Apenas un puñado de personas individuales, de fortunas individuales, son dueñas del 40, del 50% de la riqueza que se produce a lo largo y a lo ancho del planeta. ¿Hace cuánto que venimos denunciando la destrucción de los derechos, la privatización de la salud, la privatización de la educación en muchos países, la imposibilidad de acceder a la vivienda? Sí. En el caso argentino, miles de pueblos que todavía tienen problemas de agua potable, la Villa 31 en el corazón del lugar más caro de la ciudad de Buenos Aires, sin inversiones reales para mejorar su acceso al agua. Si no podemos ser hipócritas, lo que hizo en todo caso el virus es correr un velo para que ya incluso quienes mentían sistemáticamente no lo puedan hacer más. Lo que está puesto en evidencia es que el neoliberalismo como forma actual del capitalismo es destructivo para la vida, para el planeta, para los derechos de las personas, para la seguridad en la vida cotidiana. Entonces, hoy creo que estamos replanteando muchísimas cosas, estamos replanteando también cómo va a ser el día después. A mí me preocupa muchísimo que haya una suerte de fascinación por las nuevas tecnologías, como si allí estuviera la salvación para la humanidad. Yo imagino a centenares de miles de personas yendo en peregrinación a Silicon Valley, ahí donde está la meca de las grandes compañías que hoy se hacen más ricas que nunca, para rendirle pleitesía a los nuevos dioses que van a venir a salvarnos. Yo creo que la salvación no existe, lo que existe es una sociedad comprometida, que se reconstruye a sí misma, que reconstruye niveles de solidaridad, que distribuye mejor la renta. Yo la verdad no creo que el capitalismo en sí mismo pueda regularse y pueda devolverle a la sociedad mejores condiciones de vida, si es la sociedad la que no toma en sus manos la regulación de... A ver, uno puede plantear que, yo recién se lo preguntaba a Fernando Chino Navarro, que vamos a salir de esta situación, iba a decir que vamos a salir de acá, pero bueno, sí, donde estamos en este momento, mejores como sociedad, que va a haber políticas que van a prestar atención a aquello que nos estaba prestando atención. Digo, ¿no será demasiado optimista pensar de esa manera? A ver, hay dos posibilidades. O creemos que todo sigue igual y por lo tanto empeora, o intentamos aprender de lo que nos está pasando. Doy un ejemplo. Si nosotros pensamos que es un murciélago que se equivocó, que le falló el radar, el causante de todo esto, porque fue donde no tenía que ir, porque un animal hizo de interfaz y contagió a un chino en Wuhan, y por casualidad se desperdigó por el mundo y la pandemia es el resultado de un error, de una casualidad, de puro azar, estamos totalmente equivocados. Tiene que ver con la deforestación, tiene que ver con las macrogranjas donde se hacinan centenares de miles de animales y se los trata con una crueldad infinita, tiene que ver con el calentamiento global y por lo tanto con las energías que utilizamos, tiene que ver con un sistema productivo que tiene que cambiar. Si no cambia el sistema productivo, si no vamos hacia otro ordenamiento de la sociedad, esto volverá inexorablemente y creo que se trata de aprender, pero también significa descubrir ahora, lo conversábamos recién, que la desigualdad está en el corazón de este tipo de modelo de organización de la vida social. Si no vamos a una sociedad que distribuya mejor sus bienes, sí, a ver, todos hablan del teletrabajo, ¿no? Como la gran alternativa para el futuro. Pero perdón, ¿no podemos pensar en disminuir la jornada de trabajo? ¿No podemos pensar en mejores condiciones de trabajo? Solo tenemos que pensar en seguir enriqueciendo a las 4, 5 o 10 corporaciones del planeta que hoy literalmente se están beneficiando con esta suerte de pandemia que fuerza a que todos nosotros estemos en nuestros hogares. Tenemos que repensar el trabajo, pero no solamente a través de las tecnologías. También tenemos que pensarlo en términos de derechos, en términos también de oficios que no pueden ni deben desaparecer. No podemos precarizar
a millones de seres humanos. Tenemos que pensar en un salario universal si es necesario. Tenemos que pensar que los países más ricos del planeta, que fueron los grandes beneficiarios durante décadas de la riqueza global, hoy se hagan cargo de devolver algo de eso. Porque, a ver, el 20% de la humanidad consume el 80% de la energía, sí, y el otro 80% consume el 20% de la energía. Entonces, todo eso tiene que estar en discusión, en revisión. Macron dijo, se sorprendió, dijo, me acabo de dar cuenta que la salud no puede ser una mercancía, que la salud es un derecho, que los estados tienen que garantizar, sí, el acceso a la salud. Pero eso implica cambiar el neoliberalismo, porque con neoliberalismo, quiero aclararlo, no hay salud pública. Con neoliberalismo hay farmacéuticas que se hacen multimillonarias. Foster, con un Estado distinto, sí, hay otra sociedad. Quiero preguntarle por último, y le agradezco muchísimo la entrevista. En su libro estoy recordando que usted, el último libro se llama La sociedad invernadero. Y usted ese es del año pasado. Bueno, sí, pero ese es el último que tengo yo. Y aparece una imagen muy linda, pero muy contundente, de lo que se llama el Palacio de Cristal, si no me equivoco, que está tomado de Dostoyevsky. Digo, sí, ¿cómo uno puede relacionar eso con este momento? Absolutamente. El Palacio de Cristal, que se construyó para la Exposición Mundial, sí, a mediados del siglo XIX en Londres, es como una metáfora de un invernadero, donde una parte muy pequeña de la sociedad vive a 23, 24 grados de temperatura, con un clima perfecto, con acceso a todos los bienes, y la mayoría de la humanidad vive a la intemperie, precarizada, con trabajos miserables o sin trabajos. Y la verdad es que este es un tiempo en donde ese modelo de hiperconsumo para pocos, ese modelo de saqueo de las riquezas, sí, naturales, ese modelo que destruye la vida, tiene que ser reemplazado por un modelo más humanista, más igualitario, más democrático y que respete también el único hábitat que tenemos, que es la naturaleza. Ricardo Foster, muchísimas gracias por el contacto, ha sido muy amable. Un placer. Muchas gracias.